Decía María Ángeles, bueno, vamos a ir organizando los temas casi en función de nuestras propias apetencias, porque ahora ya sí que nos centramos en cuestiones más cercanas, regionales, locales, pero compañeros de realización, la noticia del día de hoy y la que están contando ya desde larioja.com, estará mañana en El Papel y después en nuestros informativos aquí en TVR, es un anuncio de Gonzalo Capellán, ahí lo estamos viendo, un centro de datos para la inteligencia artificial en español por 14 millones de euros. Esto iría en el recinto ferial de Albelda, en una parcela de 13.000 metros cuadrados. Se dio algún detalle hace meses, se empieza a concretar el contenido que va a tener ese parque tecnológico, esa especie de centro de investigación en inteligencia artificial que... Bueno, es uno de estos anuncios que anunciamos muchas veces. Pablo dice que casi todas las legislaturas se ha hablado, ¿no?, de centros tecnológicos en La Rioja. Esta es la noticia del día, una de las noticias del día. A ver. Les corre prisa. Les corre bastante prisa en hacerlo tal, porque como esos 14 millones son fondos europeos. Ha dicho Jorge, fondos. Sí. Esos 14 millones es la parte que paga Europa. Claro, y tiene que estar se listo. Acaban ya, se acaba el Esto tiene que estar listo o en marcha o tal para el 2026. La parte física, lo que es el edificio y tal, se lo pagamos los riojanos. Bueno, bien, a ver, esto... Yo en esto soy muy de pueblo. Todo lo que sea hacer cosas. Todo lo que ¿verdad? Sea. Me parece bien. No, a ver, si hablamos de que la inteligencia artificial tiene que hablar en español y que tal, no queda más remedio que haya inversiones en este sentido. Que esto funcione o no, o sea lo que haya que hacer, de verdad que ya se escapa nuestro... Permítame que me abstenga en decir. Lo que se trata, en teoría, es de hacer un corpus en español, o sea, un corpus, un repositorio, digamos, de español, para que las inteligencias artificiales aprendan, porque al final son motores lingüísticos, a hablar en español. Bueno, pues es una cataplada de dinero en algo que nosotros solos no podríamos haber hecho y que para eso viene Europa, que para eso sirve, para ayudarnos. Espero que quien esté pensando en estas cosas lo haga porque realmente sepa que esto vaya a ir bien. Se ha vuelto a poner el ejemplo, y hoy también lo ha dicho el presidente Jorge, de Dialnet, de ese trabajo extraordinario que se hace desde aquí, desde La Rioja, para todo el mundo, en nuestro idioma. Sí, Dialnet, vamos, seguramente lo conoceréis. Sí. Eso nació hace, ahora 30 años ya, primero como algo en un formato físico. La idea era proporcionar a los investigadores interesados una reproducción del sumario de las revistas que iban llegando a la hemeroteca. Se transformó en un formato digital. La dimensión que eso fue adquiriendo se impuso a otras iniciativas que había en otras universidades españolas, que al principio eran un poco recelosas a ser absorbidas por algo tan local como La Rioja, pero bueno, el propio volumen de la iniciativa se ha impuesto en el mundo de habla hispana, y a día de hoy es un instrumento para los investigadores en ciencias sociales y humanidades, sobre todo, de mucha utilidad. Es muy curioso, uno busca el dato más peregrino, el artículo más extraño, la referencia, y acaba yendo a Dialnet, acaba yendo a Dialnet a bajarse el PDF. Es asombroso. Incluso para los que no somos estudiosos, investigadores de la universidad, pero que sí que necesitas alguna consulta. Si le interesa un tema, eso es. O sea, es algo que está funcionando. Celebremos que siempre los tertulianos solemos, aquí en los periodistas solemos ser cenizos, heraldos de la decadencia. Joder, celebremos que algo nos salió bien. Que algo se hace bien aquí, algo se hace bien. Domingo, ¿alguna reflexión sobre Bueno, que me parece bien que en un sitio como La Rioja, donde, a pesar de las discusiones que haya, donde nació el castellano, pues que se haga esta iniciativa y se haga este proyecto con ese fin, porque claro, la inteligencia artificial, hay monstruos por el mundo que son capaces de hacer con unas dimensiones que sería impensable en La Rioja, pero claro, con ese fin concreto y con esa inversión y la ayuda europea, pues me parece estupendo. Oye, porque eso y en es el bueno recinto ferial de Albelda, como arquitecto, ¿qué te parece ese entorno a ti? Bueno, el entorno está bien, es decir, que el espacio y el entorno, sobre todo la naturaleza, está muy bien. Otra cosa es que al fin aquello fue lo que fue, una colonia infantil, luego transformada en un recinto ferial y en una serie de iniciativas extrañas. Los más jóvenes no se acuerdan, pero ahí se hacía, ¿cómo era la feria? Aquella feria... Salical, me ha dicho Diego Saez de Tejada. Y luego finalmente, pues ahora yo creo que darle uso a ese espacio con un nuevo edificio y demás, pues me parece una buena iniciativa. Y entrenaba el Club Deportivo Logroñés. Sí, ahí llegó a tener también instalaciones. Caray, qué variado. Que efectivamente,
en todas esas iniciativas que se anuncian con este tipo de dotaciones, pues uno se queda siempre con la duda de cuál será la culminación de esto, ¿no? Claro. Pero como decía Pablo, pues eso, esta cosa de que se haga, parece bien, y sobre todo, a mí me parece un aspecto importante el del empleo cualificado, o sea, el crear puestos de trabajo con un perfil de personas especializadas en esos campos y que residan en La Rioja, pues bueno, eso es un paso hacia la transformación de nuestro tejido productivo y laboral en una dirección beneficiosa. Y apuntabas tú. La universidad además está generando ahí buenos ingenieros, buenos matemáticos, ¿no? O sea que... y 2 títulos, un máster y un grado que probablemente creo que se implanta el año que viene para formar estudiantes que sean especialistas en estos ámbitos. No lo teníamos en el guión, pero ya ven que nuestros contertulios son capaces de reflexionar y de profundizar en asuntos como este, que es uno de los titulares de la jornada, y decía Jorge, yo creo que con acierto, igual que Pablo, los fondos europeos que se nos empiezan ya a acabar ese maná y hay que darle uso, y por eso las prisas. Hablamos de otros edificios. Pablo, qué guerra con Bosonit. Bueno, qué guerra, en el mejor sentido, en el sentido periodístico, porque anunciamos el proyecto, estuvimos viendo un montón de infografías, nos lo presentaron en la pasada legislatura, se hizo público en un acto social en el auditorio, después se cambió, se reformó, llegaron a un acuerdo también con el actual equipo municipal y al final la capital riojana y el casco antiguo Logroñés no va a haber ese edificio. Nos quedamos con el solar. Nos quedamos con el solar. Es una pena. Yo... porque siempre me acaba pasando lo mismo. Joder, que acabamos hablando de temas de arquitectura, está aquí un exdecano del colegio y académico de la Academia. Cada cual opina lo que le parece. A mí me gustaba, soy uno más de las opiniones. A mí me gustaba mucho el edificio, me parecía que era una cosa... ¿Te gustaba el original incluso? Me gustaba el original, sí, señor. A pesar de la volumetría y de... A pesar de la volumetría, parecía una propuesta realmente curiosa y que había... Y que vendría, desde luego, a mejorar la zona. Eso es fácil. Sí. O sea, tú ahí plantas una carpa y ya has mejorado la zona. Pero me parecía... Yo no tengo ningún miedo, me parece que los arquitectos tampoco, a intervenir con los criterios de este siglo en entornos históricos. Y yo creo que hay que hacerlo con una cierta osadía. A mí me gustaba desde mi modestia, ¿no? Pero bueno, hubo mucha polémica con aquello. No es esa la razón por la que el proyecto no ha salido adelante. Eso es clave. La razón no ha salido adelante porque la empresa pues, ha tenido desde entonces una evolución económica, una cierta cambio de planes y una ruptura con algunos socios y encaje de otra manera que le ha hecho pues, perder el interés y probablemente algo de la potencia con la que hace falta cometer un proyecto así, ¿no? Me parece una pena. Más allá de que te guste o no te guste el edificio, con lo que nos quedamos es con el agujero. Y de eso en el casco antiguo andamos sobrados. Pues hay que hacer cosas y esas cosas hay que hacerlas públicas, pero sobre todo si la iniciativa privada no hace cosas así, un casco antiguo no sale adelante. No sale adelante. Te guardo para el final, Domingo. Jorge. Pues estoy de acuerdo. Sí. Yo vivo en el casco antiguo. El otro día había una columna de Pío bromeando sobre el socavón con el que nos quedamos. A mí también me gustaba la iniciativa de ese edificio, a pesar del impacto que se supone que hubiera tenido. Y sí que es cierto también que frente a... se defendía que para revitalizar el casco antiguo no es lo mejor quizás un centro de trabajo del que salen sus trabajadores a mediodía o así y acaba ahí ese tráfico de personas, que hubiera sido mejor viviendas o algo así, o lo cual que fijasen allí población, pero yo sobre eso soy escéptico y yo estaba contento con la idea de que, bueno, lo de las viviendas, lo de irse a vivir al casco antiguo, yo creo que es una inercia difícil de provocar o de invertir la huida que hay ahora, y ojalá esto hubiera llegado a buen puerto y hubiéramos como tenido... centro de trabajo, como lugar empresarial. María Ángeles, desde tu visión también muy pegada a la capital riojana, a los barrios,
Bueno, es verdad lo que hemos dicho, ¿no? Que ha habido muchas presentaciones, muchas ruedas de prensa, hace 5 años ya creo que estábamos con esto y al final nada. Yo creo que, yo pensaba que con la modificación que hicieron y el acuerdo que se llegó se iba a hacer, eso sí que lo tenía como claro, lo que pasa que, bueno, las empresas tienen su vida. Acordaron rebajar altura y traspasar esa edificabilidad a otra parcela. Sí, entonces yo con eso sí que pensé que se iba a hacer. Me preocupa, espero que la empresa se quede aquí, que ya ha dicho que se iba a quedar donde tiene las instalaciones y que las empresas tienen su vida propia y bueno, pues cada una tiene que desarrollar como crea oportuno, pero yo creo que ahora sí que el solar no se puede quedar así, algo habrá que hacer con él. Lo que no podemos es dejar el solar ahí muerto, porque eso sí es un problema, porque es un solar grande. El ayuntamiento tiene que decidir ahora si le devuelve el importe a la empresa, si hay alguna clase de sanción, está por ver, los servicios jurídicos tienen que considerarlo. Sí, pero bueno, yo lo que digo con independencia de, bueno, pues que me imagino, o espero que también lo que sea con un acuerdo con la empresa, pues lo importante es que se haga algo con el solar. Y luego también me parece importante que la empresa pues se pueda quedar aquí, al menos la parte que es más importante. Sí. Domingo, muchas cosas, bueno, ¿o no? Yo no vengo a sentar cátedra ni aquí ni en ninguna parte, yo tengo una opinión como tantas otras cosas, pero es una opinión pues de persona, en este caso estudiosa sobre el tema y con cierta experiencia sobre el tema profesionalmente hablando. Por supuesto que la iniciativa me parecía absolutamente plausible, creo que era muy bueno para el centro histórico. Estoy de acuerdo con que hay que hacer arquitectura contemporánea en los centros históricos, no hacer unos pastiches, pero hay que hacer arquitectura contemporánea contenida y acorde con el entorno en el que uno se desarrolla. Creo que hay aquí un pecador principal y no es precisamente ni la empresa ni el redactor del proyecto, sino ese pecador principal fue el propio ayuntamiento, la corporación anterior, que engatusó a la empresa con un urbanismo que se dio en llamar, y con toda la razón, urbanismo a la carta. Es decir, al final lo que querían era conseguir que la empresa hiciera allí un edificio con una volumetría, fundamentalmente con una volumetría absolutamente mala para el entorno y con un cambio de perspectivas que evidentemente no era lo necesario para ese centro. Y luego finalmente decir que por supuesto que lamento que no se construya allí un nuevo edificio con otros parámetros diferentes arquitectónicamente hablando, pero creo que la oferta que le hizo la nueva corporación fue muy generosa y ha sido muy generosa, y que finalmente si la empresa no ha ido pues o no se queda, pues hombre, sus razones tendrá, que yo las desconozco y lo lamento porque me gustaría que eso se revitalizara. Que ese solar, como tantos otros, ¿tienen salida? Por supuesto que tiene salida, sea con edificios públicos, realmente allí al lado, está en el Palacio de Marqués de Monesterio, que está allí al lado y que es el centro de la Seguridad Social, y que hubo sus polémicas también con aquel edificio, y sobre todo con el trasladarse a esa zona. La primera que debe de alguna manera ocupar todos esos solares es la propia administración. Cuando el Colegio de Arquitectos en el año 80 compró el edificio del Palacio Marqués de Legarda, pues hubo un sector de nuestra propia profesión, de nuestros propios colegiados, que se opusieron a ello, y fuimos pioneros en la rehabilitación de un edificio que era un desastre. No creáis que el edificio del Colegio de Arquitectos era lo que hay ahora, era aquello una casa de vecindad con la luz cogida desde una señora que se llamaba Tomasa, que le distribuía al resto de los vecinos. Y aquello, la casa de los periodistas, yo recuerdo también las fotos del proyecto original y de cómo estaba ese entorno de San Bartolomé. Y ha mejorado la casa de los periodistas con el proyecto de José Miguel León, pues ha mejorado no solamente la vida de la plaza de San Bartolomé, sino que ha mejorado el propio edificio, el Colegio de Arquitectos con unas introducciones de, entre comillas, modernidad, respetando pues el volumen del edificio, que por otra parte estaba bien, y que la escalera, aunque se reconstruyó entera, pero es exactamente igual que la original, pero al final claro que hay que introducir la arquitectura contemporánea dentro de las renovaciones de los centros históricos o de los edificios históricos, pero todo tiene un límite, y ese límite en este caso era, a mi modo de ver, fundamentalmente, al margen que tenía también algunos aspectos del edificio que yo los discutía, el proyecto, yo creo que era la volumetría, y el gran pecado fue de la corporación municipal, que indujo a esta situación y que, bueno, puso también un precio alto, porque claro, la volumetría también influye en el precio de los solares. No es lo mismo construir baja más 1 que baja más 5. Entonces, al final, todo eso es una especie de bola que ha ido engordando y nos ha llevado, lamentablemente, a este sitio. Y quiero rematar, que me parece que la corporación actual le hizo una buena y generosa oferta
a la empresa. Otra cosa es que la empresa, pues las razones que sean, ahora decide no actuar en ese solar. Hay un concepto que no sé si es tuyo, Pablo, pero yo he copiado porque te lo he oído a ti, el de las ciudades donut. Y empieza a pasar también en... No es mío, no es tuyo. Yo lo uso, lo uso con... Y me gusta porque es muy revelador de lo que pasa en muchas ciudades cuyo centro pues se va vaciando y pues como un donut, ¿no? Sí, esto es muy americano también. Las ciudades americanas, sobre todo las pequeñas y medianas, apenas tienen centro ya, ¿no? Claro. Son unas cosas de... Es un sitio donde va la gente en coche a comprar y punto, pelota. Sí, es una cosa contra la que hay que pelear mucho a nivel político y que sin embargo se encuentra con grandes resistencias. Es decir, que los centros de las ciudades sean sitios en los que se quiera uno vivir y no ir. Efectivamente. Que quieras quedarte a vivir en el centro histórico y que no sea un parque temático de viernes a las 8 de la tarde a domingo a las 6 de la tarde. Jorge tiene un reportaje, porque llevas viviendo en el centro histórico. Sí, me venía a la cabeza la ciudad de Cáceres. Claro. Preciosa. Claro, preciosa, llena de edificios históricos, pero en el centro no hay más que administración y hostelería, ¿no? Sí, sí. Y sí, efectivamente, yo llevo viviendo pues 25, 26 años. ¿Y eres testigo de ese proceso? Sí, bueno, cada vez hay menos vecinos, gente que uno conocía pues que ha tenido hijos o tiene cierta edad o soporta los ruidos de la hostelería y acaba perdiendo la paciencia y yéndose, ¿no? Claro. El agujero del donut se va extendiendo, no es el casco antiguo que ya ha llegado a Bretón. Ya más que agujero, es un agujero negro. Pero la zona este, la zona oeste, cada vez tiene menos población. Claro. Y incluso el centro, lo que es el centro entre Gran Vía y Pere Galdós, poco a poco va llegando la marea. Esto es como en La historia interminable, que había una especie de marea de vacío, de la nada, que se iba extendiendo. Y bueno, pues es un problema no solo para Logroño. Yo creo que también hay un problema cultural, Esto en Europa no pasa. Claro, porque se regula mejor la convivencia entre la hostelería y la gente no tiene pudor de decir que viven en una casa antigua y en un edificio histórico. Y aquí parece que es que vivir todavía en el centro histórico es como de pobres. De no haber progresado. Que nos tenemos que ir, pero estas cuestiones, vecinos, espectadores de Logroño, las pueden ustedes apuntar. Quiero que haya más servicios en el centro, que venga una línea de autobús, que haya zonas verdes. María Ángeles, lo de las zonas verdes lo suele decir mucho la gente, en los presupuestos participativos. Cuéntanos. Sí. Y por ejemplo, lo de los autobuses, carriles también bicis han pedido, pero por ejemplo, carriles bici también se han pedido, sí, de todo se ha pedido. No quiere decir que sea lo mayoritario. Por ejemplo, los huertos ahora que están tan asentados, es verdad, los huertos sociales. Los huertos sociales salieron de presupuestos participativos, o sea, que son ideas que en un principio son nuevas, que también es importante. Sí. Pues la necesidad que tiene la gente del día a día ponerla, ¿no? Para que el ayuntamiento, pues muchas veces, yo cuento una anécdota que nos contaron los de San Sebastián, que les pidieron los niños papeleras a la altura de los niños. ¿A quién se le va a ocurrir? Pues a un niño, porque a ti no se te ocurre. Pues esto pasa un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué necesidad tengo? Pues eso es lo que es importante poner, que muchas veces si no pasa desapercibido. Ya lo tendrán seguro en sus buzones, se han repartido un montón, 68.000 o 62.000. Hay un código QR también, una página web, una aplicación y tenemos hasta el 12 de mayo. Hasta el 12 de mayo. Hasta el 12 de mayo. Yo ya tengo alguna idea, Vale, pues apuntar. Entre ellas, que sigamos encontrándonos aquí cada miércoles y nos vamos a ir, Jorge, con un reportaje en el que estuviste tú, Parlamento de La Rioja. Cuéntanos, ¿qué hubo por allí? Sí, bueno, es un torneo que se viene celebrando varios años, un torneo de debate preuniversitario en el que participan todos los centros de secundaria que lo desean. Se celebran varias fases eliminatorias y la final, o sea, semifinal y final, en la que concurren 4 equipos, se celebra en el Parlamento de La Rioja, que es un sitio adecuado y idóneo más que adecuado para celebrar esta actividad, que consiste en que estudiantes de secundaria, de bachillerato, debatan con argumentos bien estructurados sobre el tema que se les propone, ¿no? Algún miembro del Parlamento que había escuchado los debates decía, mira,
eso mismo que ha dicho Pablo, ¿no? Esto sí que da, esto da gusto escucharlo y no lo que escuchamos a veces en los plenos, ¿no? Está muy bien. En Estados Unidos yo creo que provocan esos debates entre los estudiantes, sí, y claro, aquí, y además es una manera de hablar ante el público que también quita determinados complejos. Claro. Aquí se está implantando cada vez más en secundaria y en la universidad, pero desde luego es una tradición muy asentada en el mundo. Tenían que hablar sobre la regulación o no de los teléfonos móviles, ¿no? De las redes sociales entre los más pequeños. Unos tenían por sorteo que defenderlo y otros que criticarlo. Lo que les tocase. Aquí espero que nunca os toque defender ideas en las que no creéis, María Ángeles. No nos toca. Eso no, siempre libertad. Gracias, Pablo. María Ángeles, un placer. Jorge, un lujo. Y Domingo, gracias. Extraordinario, como siempre. Vamos con ese reportaje y termina el programa. Saben que sigue toda la programación aquí en TVR. Adiós. Hoy estamos asistiendo a la final, a las semifinales y a la final del torneo de debate preuniversitario y la verdad que es un gusto ver el talento de la juventud riojana, ver el nivel que tienen, la preparación con la que han trabajado y desde luego el Parlamento, ¿no?, en ese firme propósito de apoyar a la juventud riojana convencida del enorme talento y sobre todo de todo lo que aporta a la sociedad, pues contribuye con esta maravillosa iniciativa que compartimos con la Universidad de La Rioja y que ayuda, ¿no?, a formar al alumnado en esa primera etapa universitaria que van a comenzar y que les ayuda pues a fomentar una serie de herramientas que les van a ser de gran utilidad, no solo esta tarde para el torneo, también para su etapa universitaria y que les van a acompañar en definitiva a lo largo de su vida. El talento es espectacular para una edad que rondan los 16 años, todavía no han empezado su etapa universitaria, por tanto ver la serie de habilidades que reúnen, las habilidades en la argumentación, en la expresión oral, en la comunicación, en la gestión emocional también muy importante, pues desde luego es admirable y lo único que podemos decir es que estamos orgullosos de saber que tenemos tantos buenos jóvenes riojanos. Yo creo que es importante, y lo están demostrando también, temple, serenidad y sobre todo, y se ve en ellos, mucha preparación previa para venir hoy aquí, que no es nada fácil enfrentarse con esa edad, salir aquí al hemiciclo regional y ofrecer argumentos muy sólidos, muy bien comunicados y que nos están persuadiendo en uno y en otro sentido. Primero, explicaremos los efectos nocivos que tienen estas tecnologías en los menores. Gabriela había sido víctima de ciberacoso durante meses y las amenazas e insultos recibidos a través de las redes sociales le llevaron al borde de la depresión, incluso tomando la decisión de quitarse la vida. Bueno, la prueba consiste en disertar a favor o en contra de una pregunta que sea de total actualidad. Este año la pregunta es muy interesante y que les pilla muy cercana, como es si debemos prohibir el uso de los móviles a menores de 12 años. Y luego yo creo que es todo un lujo que se puedan celebrar aquí las semifinales y las finales, donde los estudiantes se pueden visibilizar, ¿no?, y visualizar en un futuro, ¿por qué no?, como futuros miembros de este Parlamento. Ante la pregunta propuesta hoy aquí, ¿se debe prohibir el uso de móvil a menores de 12 años? Nos posicionamos totalmente en contra. Para defender nuestra postura, atenderemos a tres aspectos relacionados con que prohibir no es la solución. No se trata de aislarlos de una realidad digital, sino de prepararlos para ella.
Pues yo personalmente desde el IES Valle del Cidacos estoy metida en una cosa que se llama Bachiller de Investigación y el proyecto que se trabaja ahí básicamente es pues aprender a hablar en público. Entonces me ha venido muy bien porque nos dan clases de cómo se argumenta con el modelo ARRE de pues, afirmar, refutar y evidenciar, y pues cómo hay que perder la vergüenza y estar muy seguros de lo que se diga, independientemente de que no sea del todo cierto o no. Hicimos un torneo en la laboral en el instituto y a mí yo al principio no iba a estar en el equipo y me pusieron ahí de último momento y preparármelo fue muy caótico, pero ha sido una experiencia muy buena porque fue en muy poco tiempo y aunque no lo parezca cuesta preparárselo, sobre todo mentalizarse. Yo no creo que sea difícil prepararte el discurso, creo que eso es lo más fácil. Yo creo que es mentalizarte de que vas a hablar en público y que eso a veces cuesta aunque seas muy extrovertido, porque yo me considero extrovertido, pero creo que es bastante complicado a veces.